Padre eterno, te damos muchas gracias, Dios. A ti sea la gloria y la honra, oh Dios. Queremos suplicarte, bendito Espíritu Santo, que ilumines nuestras mentes, que abras nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley, Señor. Padre, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de abrirla con libertad, Señor. Padre, para ser expuestos ante ella. Señor, háblanos, ayúdanos, enséñanos, corrígenos, desafíanos y entrénanos en justicia, Señor, para vivir de una manera agradable a ti, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, y nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, en 1517 el Papa León X autorizó la venta grosera de indulgencias en Alemania para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Y quien llevó a cabo esta tarea fue un dominico llamado Juan Tetzel, quien sabía muy bien cómo manipular a la gente. Y les decía que por medio de esta compra de indulgencias podrían liberar a sus seres amados difuntos del purgatorio. Su mensaje era más o menos así: ¿no oyes la voz de tus llorosos padres muertos y de otros que dicen: ten piedad de mí, ten piedad de mí, porque estamos sumidos en un severo castigo y dolor? De esto podrías redimirnos con una pequeña limosna y sin embargo no quieres hacerlo. Abre tus oídos y escucha cómo dice el padre al hijo, la madre a la hija: te creamos, te alimentamos, te cuidamos y te dejamos nuestros bienes temporales porque eres tan cruel y duro que no queréis salvarnos, aunque sea solo un poco. ¿Nos dejarás en llamas para que solo lentamente lleguemos a la gloria prometida? Y la frase más famosa de Tetzel era: en el momento preciso en que el dinero tintinea en el cofre, las almas son liberadas del purgatorio. Lo que provocó que Martín Lutero, el 31 de octubre del 1517, clavara sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Cuando la noticia llegó al Papa, lo denunció inmediatamente. Y a partir de allí fue citado una y otra vez ante diferentes autoridades, exigiéndole que se retractara. Y Lutero simplemente decía que el Papa podía equivocarse en sus declaraciones eclesiales. El 15 de junio de 1520, el Papa León X emitió una bula papal que si Lutero no se arrepentía sería excomulgado de la Iglesia Católica Romana en 60 días. La bula comenzaba así: levántate, Señor, y juzga tu causa, porque un cerdo salvaje ha invadido tu viña. El 10 de diciembre de 1520, en los muros de la ciudad de Wittenberg, ante una gran multitud, Martín Lutero quemó la bula y las llamas de la reforma ardían cada vez más y más, por lo que el emperador Carlos V demandó que Lutero se presentara ante la Dieta Imperial en la ciudad de Worms, en Alemania. Lutero llegó a Worms el 16 de abril de 1521. Al siguiente día, a las 4 de la tarde, comparece ante el emperador, los electores, los príncipes y autoridades eclesiales. Lutero se sintió intimidado por esta imponente asamblea que apenas se entendían sus declaraciones. Fue confrontado con una pila de libros. Y el inquisidor oficial Johann von der Ecken, canciller del obispo de Treveris, le preguntó si reconocía los libros como suyos y si deseaba retractarse de lo que había escrito.
Lutero respondió con voz apenas audible que los libros eran suyos y que también había escrito otros. En respuesta a la segunda pregunta, si era su deseo retractarse, solicitó más tiempo para deliberar. Aunque se concedió a Lutero otro día para considerar su respuesta, se le advirtió de los efectos destructivos de persistir en sus opiniones. Por lo tanto, era la decisión más difícil de su vida. Al día siguiente, Lutero tuvo que esperar 2 horas antes de que le hicieran pasar para dar su respuesta a las 18 horas. Pero esta vez se mostró confiado y bien preparado. Cuando se le preguntó de nueva cuenta, ¿estás o no dispuesto a retractarte? Lutero dio entonces una respuesta directa, sin cuernos ni dientes. En un discurso que se ha hecho famoso, Lutero dijo: a menos que me convence el testimonio de las Escrituras o la razón evidente, pues no pongo mi fe ni en los papas ni en los concilios solamente, ya que está establecido que han errado una y otra vez y se han contradicho unos a otros. Estoy obligado por las pruebas escriturales aducidas por mí, y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No me retractaré de nada, pues no es seguro ni correcto actuar en contra de la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. ¿Cuál era el deseo de Martín Lutero? Agradar a Dios. Ese era el gran deseo de Martín Lutero, agradar a Dios. Y hermanos, en las Escrituras encontramos una historia similar. La vida y el ministerio del apóstol Pablo no está motivado por complacer a la gente, sino por agradar a Dios. Y quiero que abra la Biblia en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Vamos a abrir la escritura en la carta a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, como ya lo hemos visto. Gálatas capítulo 1, versículo 10, después de que nuestro hermano Alfredo compartió del versículo 6 al versículo 9, el día de hoy, queridos hermanos, estaremos meditando en un solo versículo, en el versículo 10 de esta carta a los Gálatas. La gran mayoría nos dice que tal vez este es un versículo de transición. Tenemos el exordio, la introducción, el preámbulo en el capítulo 1, versículo 1 al 9. Y este versículo 10 es un versículo de transición para dar paso al retrato o al relato autobiográfico del apóstol Pablo. Así que escuche y sígame con su vista. Dice el 1:10 de Gálatas: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10, hermanos, nos enseña 2 grandes verdades que te animarán a examinar continuamente tu corazón. 2 grandes verdades que te animarán a examinar continuamente tu corazón. La primera gran verdad: ¿agradas a Dios o a los hombres? No hay otra. ¿Agradas a Dios o a los hombres? Y la segunda gran verdad que se erige en este versículo 10 es: ¿eres siervo de Cristo o siervo de los hombres? No más. Así que vamos a meditar en estas 2 grandes verdades. Y hermanos, mi deseo es que cada uno de nosotros podamos examinar nuestro corazón continuamente, si es que queremos agradar a Dios o agradar a los hombres, si queremos servir a Dios o servir a los hombres. Esto, el argumento dice de esta manera: si agradas a los hombres, no puedes ser siervo de Cristo. A menos que agrades a Dios, eres un siervo de Cristo.
Ahora, los perturbadores, hermanos, y pervertidores, tal como lo menciona el versículo 7, así se les llama. Más adelante se les llama de otras maneras. Ahorita solamente voy a hablar o dirigirme a ellos, a los opositores de Pablo, de esta manera, porque es hasta aquí en donde hemos visto. Perturbadores y pervertidores. Ellos estaban atentando en contra del evangelio de la gracia. Y no solamente eso, sino que también estaban atacando el apostolado de Pablo. Estaban atacando a Pablo. Posiblemente lo hacían acusándolo de que en algunas ocasiones Pablo complacía a los judíos y otras ocasiones suavizaba el evangelio a los gentiles, o diciendo que cómo era posible que aceptara a gentiles en el pacto de Dios sin circuncisión, o de querer ganar la aprobación de los gentiles, ya que el evangelio menos circuncisión es muy fácil. Sin embargo, el hecho de que Pablo omita algún elogio en el saludo, hermanos, como ya lo vimos en la introducción, es la única carta donde Pablo no elogia a sus destinatarios. Regularmente cuando usted compara el exordio o la introducción entre Gálatas y otra de las cartas del apóstol Pablo, usted va a notar eso. Cómo Pablo pasa de inmediatamente a una exhortación, cómo Pablo pasa inmediatamente al punto. Obsérvelo. Simple y sencillamente, versículo 3 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Regularmente cuando usted va a otras cartas va a encontrar que Pablo va a orar, que Pablo va a pedirle al Señor para que sean llenos del conocimiento y de la gracia. Y en fin, vamos a encontrar elogios, vamos a encontrar saludos, vamos a encontrar algo de más ameno por parte del apóstol Pablo. Sin embargo, aquí, queridos hermanos, versículo 6, estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, el hecho de omitir algún elogio en el saludo, además del fuerte lenguaje que usa en los versículos 8 y 9, usted puede verlo. Recordábamos hace 8 días, veíamos cuál era la palabra que se repite: anatema. Maldito, estar bajo destrucción, bajo juicio, bajo destrucción, ¿verdad? O sea, observa versículo 8, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9, como antes he dicho, también ahora lo repito, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a sostener: si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, la omisión de un elogio en el saludo, además del fuerte lenguaje, versículo 8, versículo 9, y no solo eso, vaya al capítulo 3, versículo 1 y versículo 3. 3:1 y 3:3. Mire esto, escúchelo. Oh Gálatas insensatos, oh Gálatas insensatos. Versículo 3. Tan necios sois, tan necios sois. O sea, hermanos, ese insensato, Reina Valera, muy suave, hermanos, esa palabra es más dura, pero lo vamos a ver cuando lleguemos a esa porción, ¿verdad? Pero usted puede ver cómo la falta de elogio, ese lenguaje duro, versículos 8 y 9 del capítulo 1, y esta manera de dirigirse como insensatos necios en el 1 y en el 3 del capítulo 3, demuestra simplemente que Pablo no es un adulador. Pablo no es un adulador. Y vamos a meditar en la primera gran verdad que nos desafía a examinar nuestro corazón. La primera gran verdad es: ¿agradas a Dios o a los hombres? ¿Agradas a Dios o a los hombres? Y queridos hermanos, Pablo hace dos preguntas en el versículo 10. Ambas expresan la misma idea con ligeros cambios. Algunos mencionan que son preguntas retóricas. ¿Qué significa esto? Que la respuesta es obvia.
y que está implícita, que enfatizan que no está tratando de complacer a la gente. Alguien más dice que son preguntas irónicas y se debe esperar una negación rotunda. Así que vamos a darle lectura a estas dos preguntas ahí en el versículo 10. Y me gustaría, hermanos, esa conjunción que tenemos ahí, el pues, es una palabra que tal vez podríamos traducirla por tanto. Creo que eso es algo más conclusivo. Después de haber usado ese lenguaje, versículo 8, versículo 9, ¿verdad? Creo que esto podríamos comenzarlo de esta manera. Por tanto, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Hermanos, hay algo de sarcasmo en la forma en que refuta esta acusación. Es como si Pablo les dijera: ¿creen que soy el tipo de predicador que engatusa a la congregación jugando con su vanidad? ¿Un adulador que seduce a los demás con una retórica extravagante y palabras tranquilizadoras? ¿Lo creen? Entonces, ¿por qué acabo de condenar a todos a la perdición en el infierno por su distorsión del evangelio? Y la segunda pregunta: ¿o trato acaso de agradar a la gente? Se explica mejor en términos de la palabra todavía que Pablo introdujo en la frase final de este versículo. Hubo un tiempo en el que Pablo, de hecho, sí buscaba agradar a otros seres humanos. Pero queda claro que fue antes de su conversión, pero no ahora. Observa esto. Ahora, hermanos, pensemos de esta manera. Ya han pasado varios años de su conversión, ¿ok? Si esta carta la datamos alrededor del año 49 después de Cristo, entonces por lo menos han pasado 15 años. Y fíjese bien, dice, busco ahora, ¿sí? Busco ahora el favor, la aprobación. Esta palabra aparece 56 veces en el Nuevo Testamento y es la única vez en la cual podemos traducirlo como aprobación más que complacer. Busco ahora, o convencer, busco ahora la aprobación de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar, trato de complacer a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto es algo excluyente. No puedo agradar a los hombres y ser siervo de Cristo. No puedes. No se puede servir a dos señores, dice el Evangelio de Mateo. Vas a quedar mal con uno. Así que, mis queridos hermanos, podemos ver cómo ahora Pablo quiere agradar al Señor. Ahora, hay algo bien importante, hermanos. El agradar a Dios, escúchelo bien, no significa ser áspero con la gente. Ser agradable al Señor no significa ser duro e insensible con los demás. Hermanos, a veces nos vamos al extremo, ¿verdad? Nos vamos al extremo. Yo sé que los teólogos liberales han abusado acerca del amor de Dios, pero ahora hay otra corriente que todo es justicia, todo es juicio. Hasta los pobres creyentes los mandan al infierno cada rato, ¿verdad? Tampoco no es esa la manera, hermanos. Hoy hay una tendencia que entre más rudo eres con la gente, más bíblico eres. Eso está simple y sencillamente es tan equivocado como el otro extremo. Está igual de equivocado. Nos fuimos de un extremo, nos fuimos al otro. Es como cuando los pentecostales enfatizan tanto el Espíritu Santo que los conservadores dejamos de hablar del Espíritu Santo. No, eso es terrible. Terrible. Entonces, hermanos, el agradar a Dios no significa que tenemos que ser ásperos, duros, insensibles con los demás, como podemos ver inclusive en el mismo Pablo, dentro de los límites de su llamado y de sus convicciones, trató de agradar a todos en todo.
Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 33. Dice la Escritura. Obsérvelo, es el último versículo del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Está ahí un poquito antes. Dice así la Escritura: como también yo en todas las cosas agrado ¿a quién? A todos, no procurando ¿qué? Mi propio beneficio, sino el de muchos. Y mire esto, aquí hay algo importante: para que sean salvos. Para que sean salvos. Es interesante ver, hermanos, que para los judíos se convirtió en judío. Para los griegos se convirtió en griego. Se hizo todo para todos para que sean salvos. De hecho, queridos hermanos, podía ser notablemente flexible y tolerante en muchas cosas. El apóstol Pablo, simple y sencillamente, obsérvelo, aceptó que Timoteo se circuncidara a pesar de que solo era medio judío de nacimiento. Eso se nos narra en Hechos capítulo 16, versículos 2 al 5. No solo eso, sino que el mismo Pablo se sometió a los ritos de purificación para entrar en el templo de Jerusalén. Hechos 21 y 26. Incluso se alegró cuando ciertos misioneros rivales predicaron a Cristo por contienda, mientras él estaba encadenado en Filipenses 1, 15 al 18. Es decir, ¿te das cuenta, queridos hermanos, que tenemos que entender qué significa agradar a Dios? No es, sí, todos ven, tomémonos de la mano y todos somos hermanos, ¿verdad? No, pero tampoco es el ser áspero, el ser duro, el simplemente estar atacando y dudando a cada segundo, duda de tu salvación. Yo creo que tú no eres salvo, yo no creo que... No, espérate, vato, tranquilo. Tenemos al ejemplo del apóstol Pablo y yo creo que nadie podríamos acusarlo de que no era bíblico, pero era flexible. Era tolerante en algunas cosas. Ahora tenía un propósito: para que sean salvos. Tenía un propósito. Ahora observa Romanos 15:2. Romanos 15:2, antes de 1 Corintios, tenemos Romanos 15:2 y mira esto. Interesante, hermano. Ahora seguramente, ¿verdad? Quizás por esas razones son por las cuales estas personas, ¿verdad?, acusaban a Pablo. Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade ¿a quién? Agrade a su prójimo en lo que ¿qué? Ahí es el punto, ¿verdad? Agrade a su prójimo en lo que es bueno para ¿qué? Edificación. Hermanos, Pablo estaba dispuesto, aunque no siempre feliz, a hacer tales ajustes y concesiones cuando la situación lo requería. Pero había algo: siempre que no se comprometieran los principios fundamentales del Evangelio o se quebrantara la voluntad de Dios. Cuando esto ocurría, hermanos, cuando estaba en peligro esos principios fundamentales del Evangelio o se quebrantaba la ley, la voluntad de Dios, hermano, cuando esto ocurría, Pablo se mostraba totalmente inflexible. No cedía ni un centímetro en su disputa con los falsos hermanos. Inclusive confrontó a Pedro en el capítulo 2 a los Gálatas. Entonces, se da cuenta, hermanos, de cómo es que podemos ver si estoy buscando a Dios o al hombre. ¿Cómo puedo darme cuenta que estoy buscando agradar al hombre y no a Dios, pastor? ¿Cómo puedo darme cuenta? Bueno, la Biblia también nos da algunas pautas. Por ejemplo, observa Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, ¿verdad? Efesios capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. ¿Ok? Efesios capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Mira, aquí hay algo importante. Acuérdate que el deseo de mi corazón es que
examines el tuyo, ¿ok? Observa. Dice el Efesios 6, 5 y 6. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Podemos ver una diferencia entre el pasaje que leímos en Romanos 15:2 y este pasaje donde dice, puedo agradar a todos, y mi enfoque principal es agradar a Dios, pero al mismo tiempo puedo agradar a los demás siempre y cuando eso no violente los principios fundamentales del Evangelio, ni tampoco quebrante la voluntad del Señor. Ustedes vieron cómo respondió Pedro cuando predicaron otro evangelio, ¿verdad? Olvídate de saludos, vámonos, sea anatema, ¿sí me explico? Te das cuenta de esa manera. Pero ese mismo Pablo también decía, déjalos, sea por contienda, sea por lo que sea, Cristo está siendo predicado y gloria sea al Señor. Entonces podemos darnos cuenta de estas dos cosas, ¿verdad? Entonces, volviendo aquí a Efesios 6, 5 y 6, una manera en que te puedes dar cuenta de que estás buscando agradar al hombre es si solo haces bien tu trabajo cuando te están viendo o cuando está el patrón. Si eres, mira bien, escucha esto, si eres de los trabajadores, ¿verdad? Que está en la hora del trabajo ahí en el Face, mandando mensajitos, ¿verdad? Que va al baño como 50 veces, que después se va al café. Mira, porque me ha tocado, trabajé ahí también en el gobierno, hermano, ¿sí? Y me podía percatar que había gente que iba, ponía su huella y se salía. Y para estacionar el carro, pues hay una media hora. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Usted entiende eso a lo mejor. Sí, después para el almuerzo, no, parece que comen pescado con espinas, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero cuando viene el patrón, no, hombre, andan, pero hasta, ¿verdad? Esto no me toca, pero aquí yo lo hago, patrón, no se preocupe. Hijo, mira, sabes que si eres de esas personas, tú eres una persona que trata de agradar al hombre, no a Dios. Si para que tú hagas bien tu trabajo alguien te tiene que estar viendo, tú eres una persona que no agradas a Dios, tú agradas al hombre. O vaya a Hechos 24, 27, Hechos 24, 27. Hechos 24, 27. Está hacia el final del libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 27. Mire esto. Nos dice la Escritura, Hechos 24, 27. Pero al cabo de 2 años, fíjate bien, 24, 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, o sea, quedar bien con los judíos, ¿qué hizo? Dejó preso a Pablo, o sea, cometió una injusticia. ¿Entiendes esto? Es decir, que cuando por quedar bien con los demás cometes injusticias. Si eres de ese tipo de persona, significa que tu interés está en agradar a los hombres y no a Dios. No, ¿cómo vamos a quedar mal con? No, pero está mal. No importa, pero vamos a quedar bien con. Cállate. Y no me digas. Y no te doy otra nomás. O sea, ¿sí me explico? O sea, hermanos, es decir, hermano, por quedar bien con alguien, estás dispuesto a cometer injusticias. Entonces, tú quieres quedar bien con los hombres. En Mateo 23, hermano, que no lo voy a leer porque casi en todo el capítulo voy a ser específico. Vaya a Mateo 23. Mateo capítulo 23 es el primer libro del Nuevo Testamento, el primer evangelio. Mateo 23, solo voy a enfocarme en 2 ejemplos, versículo 3 y versículo 6. ¿Sí? Aquí también, usted sabe, ese es un capítulo muy duro acerca de Jesús acusando a los escribas y a los fariseos.
pero también aquí hay aplicación y también aquí podemos darnos cuenta a quién estamos tratando de agradar. Versículo 3, dice el capítulo 23, versículo 3. Así que, dice, mira, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, hermanos, si tú eres de las personas que hablan bien, o sea, tienes buena verborrea, o sea, hablas bien pero vives mal, eres una de las personas que agradas a los hombres. ¿Sí? Y eso es muy común, hermanos. Yo hablo bien, ¿en qué sentido? ¿Verdad? No, sí, yo soy de Cristo y sí, mi Padre es santo, y, ¿verdad? Pero vives mal. Tú agradas a los hombres, tú no agradas a Dios. Versículo 6, observa, dice, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. O sea, si eres una de las personas que les encanta llamar la atención, bueno, a ti te gusta agradar a los hombres, no a Dios. Y vas a hacer todo lo posible. Ya llegué, porque no se interesa, pásale, hermano. ¿Verdad? Pero hay algunos que avisan, hermano. Es más, si pudieran, diría, hermano, ya vengo llegando aquí a la esquina, prepárelos. O sea, sí me explico, o sea, brother, métete y siéntate. Pero esas personas que les gusta llamar la atención en todos lados, son personas que no quieren agradar a Dios, quieren agradar al hombre. Y mi pregunta es, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Quedar bien con Dios o quedar bien con los hombres? Y tenemos que evaluar nuestra vida, tenemos que evaluar el ministerio, tenemos que evaluar cómo estamos desarrollando nuestro trabajo. De tal manera que podamos decir como los apóstoles dijeron ahí en Hechos 5:29, lo acabamos de leer, ¿no? Fue fantástico la lectura ahí en Hechos capítulo 4, capítulo 5, en ambos pasajes se repite esa idea. Y a mí me encantó ahí en Hechos 5:29, hermanos, Hechos 5:29, cuando dice el versículo 28, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Evaluemos nuestra vida, evaluemos el ministerio que llevamos a cabo, evaluemos la manera en cómo estamos llevando a cabo nuestro trabajo y que podamos decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Agradas a Dios o a los hombres? Y la segunda verdad es que la manera en que respondas la primera implica la segunda. La segunda verdad es, ¿eres siervo de Cristo o de los hombres? Pero si tú agradas al hombre, no puedes ser siervo de Cristo. La única manera de ser siervo de Cristo es cuando agradas a Dios. Entonces esa segunda gran verdad la tenemos ahí en el 1:10b en Gálatas, regresa. Después de las dos preguntas, irónicas, sarcásticas, o como quieras llamarle, donde su respuesta es obvia, la respuesta es no, agrado a los hombres, pero después de esas dos preguntas, observemos, dice el apóstol Pablo, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, agradar a los hombres supondría dejar de ser o no ser siervo de Cristo. Pero hemos visto que el objetivo en la vida y en el ministerio del apóstol Pablo no está motivado por agradar a la gente, sino por agradar a Dios. Hermanos, una vez más en el versículo 10 podemos ver otro contraste entre los perturbadores y pervertidores y el apóstol Pablo. El primer contraste, fíjate bien, el primer contraste que tenemos entre estos dos bandos, vamos a llamarlo así, entre los perturbadores, de un lado, en una esquina, los perturbadores y pervertidores del evangelio. Por el otro lado, al apóstol Pablo, ¿sí? Y el primer gran contraste lo tenemos en el mismo versículo 1.
Pablo era apóstol no de hombres ni por hombres. O sea, era apóstol con A mayúscula. Era un representante de Cristo. Por otro lado, los perturbadores y los pervertidores posiblemente fueron enviados como representantes de alguna facción judía de la iglesia de Jerusalén. Así que tenemos como, por un lado tenemos un apóstol con A mayúscula y por otro lado tenemos a apóstoles con A minúscula, o sea, representantes de alguna facción de judíos de la iglesia de Jerusalén, posiblemente. Un segundo contraste es que Pablo predicaba el evangelio de la gracia. Pablo predicaba el evangelio de la gracia, mientras que los perturbadores y pervertidores predicaban un evangelio que diferente, como lo podemos ver en el versículo 6 y en el versículo 8. Y el tercer contraste: Pablo era siervo de Cristo, mientras que los opositores eran siervos de los hombres. Y hermanos, aunque podemos ver que Pablo fue flexible, como lo vimos ahí en Hechos 16, después cuando estuvo preso, aún y cuando Pablo fue flexible en varias ocasiones, y que de cierta manera trataba de ser amable, empático, compasivo, amigable, Pablo era alguien que se ganaba el corazón de la gente, hermanos. Y eso lo puedes ver en Hechos capítulo 20, cuando mandó traer a los ancianos de Éfeso. ¿Recuerdan? Estaba en Mileto, manda a traer a los ancianos de Éfeso, ¿verdad? Y hermanos, la gente lloraba. Pablo se despidió de ellos y Pablo se había ganado el corazón de la gente. ¿Sí? Y eso no es incorrecto. Pero el gran deseo estaba claro para Pablo. El más grande deseo era agradar a Dios. Por lo tanto, hermanos, cualquier cosa que atentara contra los principios fundamentales del evangelio y en contra de la voluntad de Dios, hermanos, Pablo era inflexible. Aún y cuando él tenía buenos amigos y tenía compasión de la gente y era amigable y empático, compasivo, flexible, todo esto quedaba supeditado o sujetado siempre a su posición de siervo de Cristo. Hermanos, hay veces que se presentan ese tipo de situaciones, son complicadas, hermanos. ¿Sí? A mí hay personas que han venido a pedirme algo y yo sé que eso no es correcto. Yo sé, son amigos, son amigas, somos hermanos en Cristo. Yo sé que si digo no, posiblemente van a agüitarse, a sentirse, posiblemente puede haber un distanciamiento, ¿verdad? Pero entonces tengo ahí las dos cosas y digo, Señor, ayúdame, y no puedo. Porque antes de agradarte a ti, quiero agradar a Dios. Lo siento, busquemos una manera, vamos hallándole, vamos, ¿qué podemos hacer? Pero no puedo hacer esto, porque no me interesa agradarte. Yo no voy a quedar mal con el Señor por quedar bien contigo. Yo creo que muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones similares en nuestro trabajo, en nuestra familia, hermanos. Ir o no ir, pero yo sé que es ir a un lugar de perdición completa, donde se blasfema el nombre de Cristo. Pero es que si digo que no voy, es mi familiar, mira, ¿sabes qué? Queda mal con tu familia y queda bien con el Señor. Punto. No hay más. Claro, hay situaciones, hermanos, donde tú puedes ir y sin ningún problema. Puedes ser flexible, puedes ser como el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues yo voy a agradar a todos y en todo. ¿Para qué? Para dar un testimonio de Cristo y que puedan llegar y venir a la salvación. Pero si voy a ir y vas a ir a participar de lo mismo, ¿qué testimonio vas a dar? ¿Vas a ir a pisotear el nombre de Cristo? Mejor no vayas. Porque muchas veces somos así, ¿verdad? Es que es mi amigo del alma. Pues sí, ¿y qué? ¿Te vas a podrir con tu amigo del alma en el infierno? Pues pásale, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Agradas a Dios o agradas a los hombres?
Hermano, al final de cuentas, esos de que se sienten son los, mira, le dices hoy que no, se va a sentir al siguiente semana, ahí te va a hablar, hombre, no te preocupes. Entonces, queda mejor bien con el Señor. Queda bien con el Señor. ¿A quién vas a agradar? A Dios. Entonces, si quieres agradar a Dios, puedes ser un siervo de Cristo. Si tú quieres agradar a los hombres y andas pensando, ¿qué van a decir? Es que voy a quedar mal. Es que eso. Entonces, tú no puedes ser un siervo de Cristo. Porque te vas a encontrar con tantas situaciones en donde hacer lo que agrada a Dios o lo que agrada a los hombres. Entonces, piénsalo. Evalúalo. Examina tu corazón. Si en verdad quieres ser un siervo, una sierva de Cristo, entonces tú tienes que agradar al Señor antes que a los hombres. Las dos posiciones son antagónicas. O eres siervo de Cristo o eres siervo de los hombres. Pablo tenía bien definido, ya que su gran deseo, ¿cuál era? Agradar a Dios. Agradar a Dios. Martín Lutero tenía bien definido cuál era su gran deseo. Agradar a Dios. Y no importaba si terminaba como Juan José en la hoguera, no importaba si terminaba en el destierro, no importaba cómo fuera, él estaba dispuesto a agradar a Dios antes que a los hombres. Fue difícil, sí, y si fue difícil para Martín Lutero, seguramente va a ser difícil también para nosotros, pero el Espíritu Santo que moraba en Lutero también mora en ti y en mí para poder decir sí a Dios y no a los hombres. Y si necesitas que decirle, dame un día y te confirmo, pues tómalo, delibéralo y con firmeza di al siguiente día, no puedo. Si alguien condiciona su amistad para que tú quebrantes la ley de Dios, aléjate de esa amistad. Pero es que estamos en una sociedad donde no somos vasitos de vidrio, ¿no? Jarritos de tonalanos, ¿verdad? Bueno, tú dale. Si tú quieres eso, está bien. Pero no puedes ser un siervo ni una sierva del Señor actuando de esa manera. Pablo quería agradar en otro tiempo a los hombres. Observa, quiero que tú veas un cambio, hermanos, en la vida de Pablo. Antes de Cristo, era un siervo de los hombres. Él perseguía y asolaba la iglesia. Él consentía en la muerte de los cristianos, Hechos capítulo 7 al final. Él los metía en la cárcel. Y observa, en su deseo de agradar a Dios, porque creo que esto es válido en la vida anterior de Pablo, en su deseo de agradar a Dios, hermanos, terminaba agradando a las personas. Terminaba haciendo lo que ellos le decían, aunque eso quebrantara la ley de Dios. Sin embargo, hubo un cambio drástico en su conversión y dejó de ser siervo del pecado para ser siervo de la justicia. Dejó de ser siervo de los hombres para ser siervo de Cristo. Y eso fue congruente durante toda su vida. ¿Sabes cuándo está escribiendo Gálatas? A finales de los 40. Y a los finales de los 40 Pablo está diciendo, soy siervo de Cristo. ¿Sabes cuándo escribe la carta a los romanos? A mediados de los 50. Y el versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y después en los años 60 escribe la carta a Tito y dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Es congruente durante toda su vida. Ahora, ¿cómo puedo darme cuenta de quién soy siervo? Así como, ¿cómo me doy cuenta si estoy tratando de agradar a Dios o a los hombres? Ahora, ¿cómo puedo darme cuenta de quién soy siervo? Y está íntimamente ligado, hermanos. Vaya al primer libro de Samuel, capítulo 15, 24. Aquí, a través del ejemplo de Saúl, usted puede darse cuenta, examinar su corazón y concluir si es un siervo de Dios o un siervo de los hombres. Primer libro de Samuel 15, 24. Primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Entonces Saúl dijo a Samuel, mira lo que le dijo. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué? Porque temía al pueblo
y consentí a la voz de ellos. Hermanos, cuando para ti tiene gran valor lo que va a decir la gente, cuando tú estás tan preocupado en qué va a decir la gente y no te importa hacer, decir, actuar en contra de lo que Dios dice. Y otra vez, por favor, no confundamos esto. Porque hay creyentes que están viviendo mal y se justifican diciendo que a ellos no les importa lo que diga la gente. ¿Sí? Conozco algunos, ¿verdad? Si tú eres, o sea, no has entendido nada, ¿verdad? Porque te debe de importar lo que dice la gente. Porque somos representantes de Cristo. Porque somos cristianos. Porque somos luz y somos sal. Pero si haciendo bien, hablan, que no te importe. Pero si estás viviendo mal y la gente está hablando y tú todavía se te ocurre la tarugada de decir, pues no me importa lo que diga la gente, porque a mí el que me juzga es Dios y ni Él me juzga. Bueno, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, porque no has entendido ni papas, ¿ok? Entonces no confundamos esto, ¿ok? Pero cuando para ti tiene gran valor lo que va a decir la gente, de tal manera que no te importa hacer, decir, actuar o en contra de lo que Dios dice, pues simple y sencillamente eres una persona que eres siervo de los hombres. Proverbios 29-25 tiene la misma idea, hermanos. Solo que bueno, ahora lo dice la sabiduría bíblica, ¿verdad? Proverbios 29-25 está después del libro de los Salmos, ¿verdad? Si no, escúchalo con atención o anótalo. Proverbios 29-25, mira, hay un contraste, dice: el temor del hombre pondrá lazo, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. O sea, el temor del hombre o de lo que piensan los demás puede resultar en cobardía moral y pecado. Mira, hermano, hay ejemplos muy sencillos de la vida cotidiana. Nada más, uno bien sencillo. ¿Tú oras en un restaurante? Ahora, y no te pido, o sea, que en ese momento, a ver, hermanos, a ver, guarden silencio los de al lado, por favor. No estén, apágame la rocola, ¿verdad? Porque no va a hacer eso, hermano, no va a hacer eso. No se te ocurra hacer eso, ¿verdad? Pero simplemente, ¿verdad? Señor, te damos gracias por esos momentos que podemos disfrutar en familia. Gracias por tu provisión en el nombre de Jesús. Amén. Pero hay algunos que no lo hacen por pena, por vergüenza. Porque tienen lazo del hombre. Porque el temor del hombre pondrá lazo. En la escuela, jóvenes, cuando, a ver, levanten la mano los que son cristianos y siempre hay una maestra, un maestro que quiere ridiculizarlos, ¿verdad? Y todavía se avienta con esos sarcasmos, ¿verdad? Hay aquí alguno que no sea de... A ver, sí. Sí me explico, o sea, hay muchas formas, hermanos, por el temor al hombre, por lo que, ¿qué van a decir de mí? Hermanos, no importa. Eres siervo de Cristo, eres sierva de Cristo. Que digan lo que quieran, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, Colosenses 3:22. Vámonos a Colosenses 3:22, bien rápido, hermanos, porque ya los veo que ya les dio hambre. Colosenses 3:22, ¿verdad? Aquí es, o sea, estamos evaluando, hermanos, examinando nuestro corazón de quién soy siervo de los hombres o soy siervo de Dios. Colosenses 3:22, y va muy ligado a la idea de Efesios capítulos 6, 5 y 6. ¿Ok? Colosenses 3:22. Dice así la palabra del Señor: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. ¿Y qué dice? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y lo voy a aplicar, ¿ok? Lo voy a aplicar este versículo, no sirviendo al ojo. Mira, hermanos, tú eres siervo de los hombres cuando necesitas público para hacer bien las cosas. Cuando tú necesitas público para hacer bien las cosas. Hay gente que necesita público, si no, no hace nada, hermanos. O si no, no hace nada bien. Hay gente que necesita público. Es interesante porque cuando hay poca gente te comportas normal, pero cuando hay mucha gente te transformas.
Cuando hay poca gente, ahí estás viendo el canto. Sí será ese. Y hasta te vas y te das vueltas, y ¿verdad? Y pues somos poquitos, ¿verdad? Ese ni me la sé. Pero hay bastante gente. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Oye, o sea, ¿necesitas público o qué para cantar? ¿Necesitas público para cantar o qué? ¿Necesitas público para hacer las cosas? Ahí nos damos cuenta cuando la gente es siervo de Dios, siervo de Cristo. Si tú necesitas público para mover una silla, eres un siervo de los hombres. Si tú necesitas público para caminar en integridad y santidad, tú eres un siervo de los hombres. Pero aún y cuando tú estés solo y quieres caminar en santidad y en integridad, porque quieres agradar al Señor, mi hermano, mi hermana, usted es un siervo de Cristo. A la luz de estos pasajes, examina tu corazón y pregúntate, ¿a quién estoy tratando de agradar? ¿A quién estoy tratando de agradar? Si soy honesto, si soy sincero, Señor, ayúdame. Si agrado a los hombres, no soy siervo de Cristo. Y déjame decirte algo, el siervo de Cristo, hermano, la sierva de Cristo va a ser constantemente tentado a agradar a los hombres. Dicen por ahí que cierto día iba a predicar Dwight L. Moody. Tomando a nuestro hermano Alfredo, que nos dio una ilustración de L. Moody, pues la retomo, voy a retomar a D.L. Moody. Y dicen que cierto día iba a predicar, hermano. Ese fue un gran hombre, un hombre del Señor, ¿verdad? Iba a predicar. Entonces un obrero llegó a él emocionado y le dijo, Moody, un hombre de la nobleza ha entrado a la iglesia, ha venido a la reunión. Y Moody le dijo, ojalá que el mensaje le sea de bendición. Y predicó como siempre, sin tratar de impresionar a nadie. Hermanos, no necesitamos público. Somos pocos, somos fieles. Somos muchos, somos fieles. Queremos agradar al Señor. Porque no somos políticos, somos embajadores de Cristo. Y nuestra tarea no es ganar amigos, sino ganar almas para Cristo. Y nuestro gran deseo debe de ser agradar a Dios y no a los hombres. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque es como una espada cortante de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, discerniendo, Señor, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor. Padre, delante de ti, de esa mirada, Señor, omnisciente, Señor, no podemos esconder nada, Dios. Simplemente podemos decir, Dios, ayúdanos, ayúdame. Señor, quiero agradarte a ti, no a los hombres. Pon en mí ese deseo, ese anhelo, Señor. Padre, cuando podemos ver la vida de esos hombres y de muchos otros, Señor, que ni siquiera sabemos sus nombres, pero que estuvieron dispuestos a negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguirte, a pesar de, al costo de, Señor, debe de animarnos. Al ver las maravillosas obras tuyas, Señor, debe animarnos. Al mirar la cruz y darnos cuenta, Señor, de tan grande sacrificio donde tú derramaste tu sangre para pagar por mi pecado, debe animarme.
al darme cuenta, Señor, que estaba perdido, condenado a una eternidad sin ti, y que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, y que por medio de la fe soy reconciliado contigo, y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Debe de animarme, Señor, y que tú seas mi más grande deseo, agradarte a ti y no a los hombres. Gracias, Señor, te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.